Shalom, shalom, bienvenidos todos. Estamos hoy iniciando el mes tercero. Si usted se dio cuenta, hoy es luna nueva. Eso nos indica, si es la tercera luna después del equinoccio de primavera, estamos arrancando el mes tercero. El mes tercero es un mes muy especial. Es un mes que marca la fiesta de Shavuot. Un día como hoy, como está en Éxodo 19:1, lo voy a leer en este momento, Éxodo 19:1 dice que en el mes tercero de la salida de Egipto de los hijos de Israel, en ese mismo día, o sea, al iniciar el mes tercero, llegaron al desierto de Sinaí. Un día como hoy, después de haber salido de Egipto, un 15 de Nisán, ya sabemos, el día del Pesach, un día como hoy, Israel ya llegaba al Sinaí. Un día muy importante, porque el sexto día recibirían de parte del Eterno la instrucción. Instrucción que nos acompaña, instrucción que le da nombre también a nuestro grupo, instrucción que sigue vigente, de la cual Yeshua dijo, no piensen que he venido a anular la Torá y los profetas, en Mateo 5, 17 y 18. He venido a cumplirlas porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud o una J traducida en una yod y una tilde, pasará de esta ley hasta que todo se cumpla. Y Apocalipsis nos muestra que el cielo y la tierra dejarán de ser hasta después del milenio. Quiere decir, apreciados, que la Torá sigue vigente, inclusive el reinado de Yeshua estará basado en la Torá. Así que es muy importante que empecemos a comprender la constitución que va a gobernar a este planeta durante 1000 años. Sin lugar a dudas, esta instrucción trae felicidad a nosotros. Así que, bendecido mes, Rosh Hodesh para todos, bendecido inicio de mes. Eh, el inicio de mes siempre es una fecha importante. En la Biblia nos muestra que el inicio de mes, el Eterno renueva su misericordia. Así como la luna nueva, hoy se renueva al arrancar este mes, también la misericordia del Eterno. Y el Eterno también nos pide a nosotros que seamos renovados. De hecho, Pablo escribió en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos, usa el mismo verbo, renovemos nuestra mente. Interesante lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 y aplica para nosotros hoy. Que este mes sea un mes de bendición. Dice la escritura en Isaías que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat, dice Isaías 66, vendrán todos a adorar. Así que un día como hoy, en el reinado del Mesías, cuando el Mesías reina en esta tierra, será un día de ir a adorar al Eterno, de postrarnos para aprender la enseñanza directamente del Mesías Yeshua. Será extraordinario. No espero el momento cuando ya el Mesías reine y nos enseñe la Torá, como dice Isaías 2, de Jerusalén saldrá la Torá. Magnífico, esperamos esas promesas. Así que bienvenidos, estamos entonces iniciando el mes tercero y vamos hoy a hacer una integración de la fiesta de Shavuot que se avecina o fiesta de Pentecostés en el griego, traducida el griego como Pentecostés, con nuestra lectura de Apocalipsis 18. Voy a proyectar pantalla para que vayamos al tema inmediatamente. Eh, Muy atentos a sus, por supuesto, comentarios, inquietudes. Bienvenidos todos. Me confirman si están viendo pantalla. ¿Correcto? ¿Están viendo la presentación? Sí, se está viendo bien. Sí, Perfecto. Mil gracias. Mil gracias. listo. Muchas gracias. Apocalipsis, desde la perspectiva hebrea, eh, leemos 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Escribió Juan, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y aún más hoy, después de 2000 años de la dispersión, de la plenitud de los gentiles, dice Pablo, y entonces todo Israel será salvo. El tema de hoy, salid de Babilonia, es el mensaje oculto
de Shavuot. Vamos al capítulo 18. La idea central que tenemos en estos 30 minutos, Shavuot representa pacto, el pacto que se hizo en el Sinaí, ya vamos a hablar de ello, también de la cosecha. En esta época del año, en Shavuot, se cosecha el trigo. Por eso, a través del grupo de WhatsApp, les enviamos algunas lecturas. Ahí está el libro de Ruth. El libro de Ruth es muy importante porque el libro de Ruth nos habla de la cosecha de trigo. Quiere decir que cuando Ruth regresa como moabita, como extranjera, y por supuesto ella es la ancestra del Mesías Yeshua, eh, estábamos en la siembra del trigo. Quiere decir que en Shavuot, cuando el Eterno entrega su Torá a su pueblo, conocido como ley, también en ese momento hizo un pacto con su pueblo, así como Ruth también recibe un pacto de parte de su redentor, que en ese momento la figura del redentor fue Booz, con el cual ellos dos fueron ancestros del rey David. Una historia preciosa para leer esta semana. Así que nos habla de cosecha y de presencia de Dios. Fue aquí en Shavuot, donde el Eterno descendió en la montaña del Sinaí y habló personalmente mm, con un pueblo. Nunca antes en la historia el Eterno habló con un pueblo entero. Siempre el Eterno habló a través de sus siervos los profetas, como dice Hebreos 1, o a través de los reyes, de los sacerdotes, de sus enviados. Pero en esta ocasión en la que vamos a celebrar este viernes, que es 6 de Sivan, el día en que se completan los 50 días o el Pentecostés, recordamos que el Eterno habló directamente con su pueblo, algo que nunca más pasó. Es algo extraordinario. Apocalipsis 18, por otra parte, muestra el juicio sobre Babilonia y el llamado a salir de la corrupción espiritual. Así que tenemos aquí la fiesta de Shavuot que nos muestra el pacto, la cosecha y la presencia de Dios en su pueblo, inclusive años más tarde, en la fiesta de Shavuot de los discípulos 10 días después del ascenso del Mesías, en esa misma fiesta de Shavuot, también hubo presencia del Eterno a través de su Espíritu. El Eterno envía su Espíritu en esa misma fiesta. La palabra Shavuot significa semanas. De hecho, cuando decimos Shavuatov, cuando deseamos buena semana en hebreo, Shavua es la palabra buena semana. Así que Shavuot es el plural de la palabra Shavua. Shavuot significa semanas. Quiere decir que esta fiesta es la fiesta de las semanas y es lo que hemos venido contando. Lo han presenciado allí a través del grupo de WhatsApp que hemos venido contando los días hasta el día 50. Hoy es el día 45 en este conteo. Y por supuesto, contar los días hasta Shavuot también es un mandamiento, ya lo vimos anteriormente. Así que el contexto histórico aquí es la fiesta agrícola de la cosecha de trigo. En esta época del año, el trigo se cosecha. Recuerden que en Pesaj, justo después del Shabbat de Pesaj, es la primera cosecha de la cebada. Allí, la primera que arranca después del invierno es la cebada. Yeshua es la primicia. De acuerdo al texto de Pablo, Yeshua es la primicia de los que durmieron. Así que esa primera gavilla de cebada es un símbolo de Yeshua. Hoy estamos en la fiesta de la cosecha del trigo. En la cosecha del trigo es un símbolo, por supuesto, del pan. Así que el pan es un elemento clave en las mesas en la fiesta de Shavuot porque representa el pacto, representa a quienes creemos en el Mesías Yeshua, al mismo Mesías, quien dijo, yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, tradicionalmente asociada con la entrega de la Torá en el Sinaí. Precisamente, finalizando los 50 días, el 6 de Sivan, recordamos que caerá para este viernes, viernes de esta semana, recordamos
que se entregó la Torá a su pueblo. Ese día es un día muy propicio para comer pan, por ejemplo, comer postres, alimentos lácteos. Algunos acostumbran a comer alimentos lácteos, pero lo más importante es que ese día puedas leer l- eh, dos cosas. Uno, los dos mandamientos más importantes. Yeshua dijo que los dos mandamientos más importantes son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos mandamientos más importantes, uno en Deuteronomio 6 y otro en Levítico 18. Pero también es bueno en esta fiesta leer el resumen de la Torá, que está en 10 palabras, conocidos como los 10 mandamientos, que están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Es un momento muy importante para leer las 10 palabras. Yo soy Adonai tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano. Acuérdate del Shabbat, dice el Eterno. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas falso testimonio y no codicies ni la mujer ni cosa alguna de tu prójimo. 10 palabras que siguen vigentes en el día de hoy. Es un día propicio para volverlas a leer con nuestros hijos. Y también encontramos en Hechos 2 que coincide, la fiesta de Shavuot coincide con el derramamiento del Ruach, del Espíritu del Eterno. Vamos a leer las referencias que puse aquí en pantalla. No traigo los textos porque la versión, nueva versión internacional, como es reciente, tiene todavía derechos de autor, entonces no podemos colocarla en pantallas. Sí podemos colocar, por ejemplo, Reina Valera, sí se puede colocar en una presentación porque ya es de dominio público, pero no así la nueva versión internacional. Entonces voy a leer aquí el libro de Éxodo, para que todos vayamos a las Biblias. Éxodo capítulo 34. Voy a leer de Reina Valera, Éxodo 34:22. Dice aquí el mandamiento de la Torah: también celebrarás la fiesta de las semanas. Recordemos, semanas significa Shavuot. En griego, Pentecostés. De hecho, la palabra Pentecostés en hebreo quiere decir también 50. Dice la de las primicias de la siega del trigo. Ahí está claro. O sea, Shavuot debe caer en la cosecha del trigo, que es precisamente para esta época del año. Y termina diciendo el versículo: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, eso ya es en Sukkot. Segundo texto, Levítico 23, para quien está tomando nota. Levítico 23. Levítico 23 es la porción que se lee cuando yo nací. Yo nací el 27 de abril. Esa semana se lee la porción de Levítico 23 que está asociada a las fiestas. Así que es mi lectura. Dice Levítico 23, versículo 15 en adelante. Aquí está el mandamiento: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, el día de reposo de la fiesta de Pesach, desde el día en que ofreciste la gavilla. Ahí está, la gavilla que mece el sacerdote, que es el 16 de Nisan o 16 de Abib, día de la resurrección del Mesías. Desde ese día se empiezan a contar, dice el mandamiento: 7 semanas cumplidas serán. Así que desde el día después de la fiesta de Pesach, del día de las primicias, arrancamos a contar 7 semanas que nos van a llevar hasta este viernes. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Es decir, han pasado 7 Shabbats desde la fiesta de Pesach hasta la fiesta de Shavuot. Sigue diciendo, contaréis 50 días. Estamos cercanos, estamos a 5 días. Entonces, dice, ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes. Se acostumbraba cuando el templo estaba en pie a ofrecer estas ofrendas que voy a leer, que hoy en día no las podemos ofrecer. La principal razón es porque no hay un templo. Y dos, para los creyentes, el Mesías, sabemos que Yeshua mismo es la Torá. Dice la Escritura, Él es la palabra. Él es la palabra.
De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Adonai. Ofreceréis el pan con 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, las ofrendas que se hacían en la época del templo. 2 carneros serán de holocausto a Adonai con su ofrenda y libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío, interesante, un macho cabrío en Shavuot. Cada vez que veamos en la Torá, un macho cabrío implica redención de pecados. El macho cabrío es símbolo de redención de pecados. Y precisamente ahí lo dice, por expiación. Y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Adonai. Imagínense el cuadro. De todas partes de Jerusalén, cuando ya el templo estaba allí, pensando en la época de Salomón, por ejemplo, venían de todas partes, pasando el Jordán, donde estaba la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, incluyendo todo el norte, las tribus del norte, las tribus del sur, donde está Judá. Inclusive, israelitas que estaban dispersos en otras partes del mundo venían caminando hacia Jerusalén. Inclusive, cantaban los salmos de ascensión, los salmos 117, el 118, cantaban los salmos a medida que subían a Jerusalén y traían en sus manos, todos traían una ofrenda. Era el momento de ofrecer las ofrendas al Eterno por lo que él había hecho el año anterior. Así que unos venían con animales, otros venían con trigo, porque pues estaba cosechando el trigo. Y allí en el templo, cuando llegaban todos, eh, ofrecían el sacrificio, incluso se acostaban boca abajo, esa es la posición de reverencia en el pensamiento hebreo, acostados boca abajo, mirando hacia el lugar santísimo, ofrecían sus ofrendas delante del Eterno. Y repetían aquel versículo famoso que decía, mi padre fue un arameo que vivió en Egipto, pero el Señor nos sacó con mano fuerte y ahora estamos aquí presentes para dar ofrenda al Eterno. Y la pregunta es, ¿qué ofreceremos? El Eterno, ¿qué nos ha dado durante este año? Creo que son incontables las cosas que nos da el Eterno cada día para ofrecer al Eterno en esta fiesta. Sigue diciendo, versículo 21, convocaréis en este mismo día santa convocación. Quiere decir que el 6 de Sivan, el día 50 de la cuenta del Omer, es un Shabbat. Sin importar si cae en un viernes, domingo, lunes, martes, es un Shabbat. Dice, en este día convocaréis una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y aquí viene la coma, estatuto perpetuo. Esa palabra perpetuo, ya lo hemos hablado, es la palabra que significa, o que en hebreo es olam. La palabra olam es para siempre, para siempre. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, incluyendo Colombia, Estados Unidos, México, aquí presentes, en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Si nosotros decimos que somos Israel, que somos parte, porque si no lo somos, somos gentiles. O sea, si no somos Israel, somos gentiles, entonces no podemos decir que las promesas que están aquí escritas en la escritura son para nosotros. Pero como somos Israel, fuimos injertados, de acuerdo a lo que Pablo escribe en Romanos 11, entonces nosotros somos esa generación que habla el versículo 21 y este mandamiento, que es una delicia, es para todos nosotros. Este mandamiento de parar y observar, recordar la Torá es un mandamiento para nosotros. Además que es un día propicio para pedir el Espíritu Santo. ¿Qué otro día más propicio, apreciados? Que el día en que se derramó el Eterno con toda su fuerza en el Sinaí y años más tarde, el mismo día, el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban allí en esa casa. ¿Qué otro día más propicio para leer las 10 palabras y para pedir el Ruah, el Espíritu Santo? Así que Levítico 23 enseña que Shavuot es una convocación santa, es un día donde podemos reunirnos en familia, si tienes alguna congregación, para
recortar lo que el Eterno hizo, leer los 10 mandamientos y pedir el Espíritu Santo. La idea clave es que Dios separa a su pueblo. En Apocalipsis 18, el Eterno dice, salid de ella, pueblo mío. Bueno, esta es una convocación para salir de Babilonia. Dios separa a su pueblo para vivir diferente al sistema del mundo. Apreciados, el sistema del mundo nos ha capturado. Incluso ha capturado a nuestras iglesias. Nuestras iglesias han, por supuesto, con todo respeto lo que voy a decir, hemos dejado las fiestas del Eterno que están en la Escritura, que Yeshua dijo, que Yeshua practicó, que los discípulos practicaron, y hemos incluido otras fiestas, algunas con origen pagano, que no tienen su validez en la Biblia, y las practicamos con todo fervor, esas fiestas que no están en la escritura. Por supuesto, cada uno es libre de elegir y aquí no hacemos ninguna acusación. Mi llamado de atención es que el Eterno nos pide que volvamos a Él, pero nosotros seguimos aferrados al mundo. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Dios separa a su pueblo para vivir diferente al sistema del mundo. Y el mundo está metido en nuestras iglesias, apreciados. La enseñanza del Eterno es, no es que te salgas de tu iglesia, no eso es lo que queremos, es que te salgas de Babilonia, porque inclusive nuestras acciones, nosotros mismos, yo mismo, que a veces con mis acciones, con mis pensamientos, estoy todavía dentro de Babilonia. El Eterno desea que salgamos de Babilonia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 18. El Apocalipsis 18 es un capítulo diferente a los capítulos demás que hemos leído. Hasta aquí el texto se ha comportado como una profecía con relatos claves y símbolos que nos llevan a examinar. Apocalipsis 18 es un lamento que se convierte en gozo. Apocalipsis 18 tiene su símil en Jeremías y en Isaías, que traen paralelos de la caída de un sistema que ha apresado al mundo entero. Un sistema que, a final del tiempo, como lo vimos en la clase pasada, revelará en todo su esplendor la cabeza de la serpiente y hará y engañará a muchos para adorar, para recibir una marca en su frente y en su mano para poder comprar y vender, para también llevar a todos a que sigan a un sistema. Y aquí se escucha algo interesante que los profetas hablaron. Esto que está escrito en Apocalipsis 18 está claramente en Isaías 21, en Jeremías 50 y 51. Ahí lo pueden ver. Incluso en Ezequiel 26, con la caída de Tiro, tiene algunos textos muy similares. Aquí Juan resume lo que los profetas ya habían hablado. Y dice, versículo 2, ese ángel que descendió del cielo con poder y gloria, diciendo, ha caído ha caído la gran Babilonia. Pensemos por un momento a Israel, cuando Israel fue desterrado de su tierra, quemada la ciudad de Jerusalén, quemado el templo, sin esperanza, viviendo, porque fue desterrado allí a Babilonia, al oriente, lo que hoy es Irak, donde se unen el Éufrates con el Tigris, en el Golfo Pérsico. Y allí Israel vivió en lamentación. De hecho, el libro de Lamentaciones y algunos salmos tienen su asidero allí. Jeremías, quien era parte de ese grupo, escribió ese libro de las Lamentaciones y allí está el texto, mi texto favorito, donde dice que si no fuera por la misericordia de Dios, fuéramos consumidos y su fidelidad se renueva cada mañana. Cuando cae Babilonia, Babilonia cayó en un solo día. Medo-Persia desvió el Éufrates que pasaba por en medio de la ciudad, ya lo hemos hablado, y atacó la ciudad. La tomó en un solo día, tal cual como lo habían profetizado.
tal cual como se profetiza en Apocalipsis 18. Este sistema caerá en un solo día. Babilonia fue un imperio histórico que destruyó Jerusalén, año 586. Aquí lo tenemos en pantalla. En la literatura profética también simboliza rebelión contra Dios. Rebelión contra Dios, contra lo que Él nos ha enviado a través de la Escritura. En Apocalipsis representa un sistema mundial corrupto. Ya lo vimos en la clase anterior. Es un sistema ecuménico mezclado, de mezcla, que induce y tiene en sus bases todo lo contrario a lo que está en la escritura. Lo peor es que hace ver a los habitantes de la tierra que es cierto. Eso es lo más irónico, que los habitantes de la tierra van en pos de este sistema pensando que es la verdad, cuando claramente es todo lo contrario. Nos ha enceguecido tanto Babilonia en nuestros días que a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. La conexión con Shavuot. Shavuot llama al pueblo a acercarse a Dios. Apocalipsis llama a su pueblo a salir de Babilonia. Vamos a leerlo. Versículo 3, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. La pregunta es, ¿somos el pueblo del Eterno? Quizás nuestros pensamientos todavía están en confusión. Quizás lo que hacemos todavía está en Babel, en Babilonia. El Eterno dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío. Quizás Babilonia, lo hablábamos hace un momento con Jairito, nos ha enceguecido con el calendario eh, romano o grecorromano que hoy tenemos, que por supuesto guía nuestros negocios, nuestras vidas, pero nos ha hecho perder de vista el calendario del Eterno, a tal punto que cuando hablamos del calendario del Eterno, algunos no lo entienden, inclusive otros se burlan del calendario del Eterno. Prefieren seguir otras tradiciones que trae la iglesia tradicional y el calendario que tiene origen pagano. El Eterno dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío. Y hay una advertencia, versículo 4, segunda parte, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ojo con esto, parte de sus plagas. Hay unas plagas que van a caer exclusivamente en este sistema de Babilonia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Así que el Eterno nos pide que salgamos de Babilonia. Ahora quiero que pensemos, ¿cuál es la Babilonia que está en nosotros? Eh, puede ser que nosotros digamos claramente que hemos salido de Babilonia, así como Israel cuando salió de Egipto, pero Egipto seguía viviendo en sus corazones. Y apreciados, en estas lecturas de la Torá de aquí en adelante, estamos en el libro de Bamidbar o el libro de Números. Allí vamos a ver todo lo que pasó con un pueblo que salió de Egipto, pero Egipto seguía en sus vidas. Un pueblo que murmuró, nuestro pueblo que murmuró contra el Eterno, que se levantó en rebelión con Datán y Abirán, un pueblo que fue mordido por serpientes. Inclusive, allí se va a narrar a Moisés cargado del pueblo, golpea la roca cuando no debe golpearla. Un pueblo que, vamos a ver varios textos donde incluso el mismo Bilam, aquel falso profeta que se levantó en contra de Israel y que hizo pecar a muchos israelitas. Vamos a ver muchos textos en el libro de Números que nos recuerdan que aunque hemos salido de Egipto, Egipto sigue en nuestros corazones. Por eso quiero hablar hoy al corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón eh, que todavía Egipto sigue presente? Traigámoslo a nuestros días. ¿Qué hay de Babilonia que sigue presente en nuestras vidas?
el amor al dinero, algún pecado acariciado. Preferimos eh, la contemplación, el trabajo, los afanes de esta vida, a dedicarle el tiempo primero a nuestro Dios. ¿Cuál Babilonia está dentro de nuestro corazón? La envidia, eh, el chisme y cosas que la Torá nos habla. Meditemos en este día, en esta fiesta que se avecina, cuál es la Babilonia que deseamos sacar de nuestro corazón. El Eterno hoy nos dice, salgan de ella, pueblo mío, porque yo quiero hacer un pacto. Cuando Israel llegó al desierto del Sinaí y en un 6 de Sivan, como este viernes, ese día el Eterno hizo un pacto con su novia. Ese día le entregó la Ketubá, la carta de compromiso. Y esa carta de compromiso la tenemos en nuestras manos y a veces olvidamos leer la carta de compromiso. El Eterno nos sacó de Egipto por gracia y todos los cristianos lo creemos. El Eterno nos sacó por gracia de Egipto. No teníamos nada que hacer, así como Yeshua en el madero. No teníamos con qué pagar esa deuda. Yeshua la pagó. Ahora el Eterno quiere llevar a su pueblo al Sinaí. ¿Estás dispuesto a recibir la Torá? Porque el cristianismo nos quedamos en ese camino de salida de Egipto y no queremos subir al monte. No queremos comprometernos con la Torá. El Eterno nos dice hoy, salgan de ella, pueblo mío, para hacer un pacto contigo. Así que Shavuot es consagración. Babilonia es contaminación espiritual. El creyente debe vivir apartado para Dios. Y para finalizar, se me fue el tiempo, Hechos capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos de Hechos capítulo 2, que fue una fiesta de Shavuot en el primer siglo. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Shavuot, mis apreciados. No era que los discípulos estuvieran reunidos cualquier día y de repente vino sobre ellos el Espíritu. Estaban guardando la fiesta de Shavuot, inclusive después de la muerte del Mesías y de su ascensión. Así que aquellos que dicen que las fiestas fueron abolidas por Yeshua, pues los discípulos en los 40 días no escucharon nada contrario de Yeshua y estaban allí reunidos conforme al mandamiento y en ese día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, dice que estaban unánimes juntos. Qué hermoso, ¿no? Hermoso mensaje. Debemos estar unidos. Y de repente, como en el Sinaí, fíjense la similitud, vino del cielo un estruendo. El día de Sinaí hubo truenos, la montaña tembló, la presencia de Dios misma. Un estruendo, versículo 2, como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa. Esa palabra viento es ruach. O sea, el ruach, el Espíritu del Eterno descendió. Un viento recio que azotó la casa. Un espectáculo, lo que sucedió ese día, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, como pequeñas llamas que descendieron sobre cada uno de ellos. En el Sinaí, el fuego también descendió sobre ellos y fueron, qué hermoso versículo, que así sea siempre en todas nuestras congregaciones, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, recordemos que allí estaban gente de Mesopotamia, dice el versículo 9, de Capadocia, de Ponto, de Asilia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, romanos, cretenses, árabes, y todos escucharon hablar en su propia lengua. El Eterno les capacitó allí para poder hablarles a quienes estaban presentes. Y por supuesto, era el objetivo de Yeshua cuando les dijo, quédese en Jerusalén hasta que venga el Ruach prometido. Después de eso, el evangelio de la buena nueva
de que Israel ya podía acercarse, de que la novia dispersa, incluyéndonos tú y yo, podía regresar a Israel. Así que, mis apreciados, en este día el Eterno nos dice que examinemos nuestro corazón. ¿Qué cosas de Babilonia influyen en nuestra vida? Este es un día de reflexión. Arrancando el mes tercero, es un día de reflexión previo a Shavuot. El Eterno nos pide santidad. En la santidad está mezclada con la obediencia. El Eterno pide obediencia de su pueblo. No es ama a Dios y haz lo que quieras. No, es ama a Dios y obedece lo que el Eterno te ha mandado. Segundo, vivir guiados por el Espíritu. La Biblia nos muestra que podemos pedir el Espíritu y que el Señor da su Espíritu a quien se lo pida. Así que, qué hermosa oración para que tú siempre pidas el Espíritu, el Ruach del Eterno en tu vida. Y lo tercero, prepararnos como un pueblo santo para Dios. Shavuot no es solo una celebración antigua, como algunos dicen. No, es una celebración que según el mandamiento de la Torá es Olam, es por siempre, por vuestras generaciones y donde quiera que habitéis. O sea, en cualquier parte del mundo es un día para parar, recordar que debemos salir de Egipto, recordar que el Eterno quiere darnos su espíritu, pedir su espíritu. Y es un día propicio para recordar que tenemos una constitución, tenemos una escritura dada por el Eterno. Es un llamado actual a vivir llenos del espíritu y separarnos del sistema de Babilonia. Dios busca un pueblo consagrado. Dos, lleno del espíritu. Y tres, preparado para permanecer en emuná, en fidelidad o en fe. Vamos a orar. Abba, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu amor y nos das citas. Gracias, Señor, porque has preparado citas especiales para encontrarnos contigo. Una de ellas, Señor, la semanal, en el Shabbat semanal. Pero también, Señor, en esta fiesta que preparaste, nos entregaste las promesas, la carta de compromiso, Señor. Aceptamos la carta de compromiso, que es la Ketubá, que es la Torá. Gracias, Señor, porque en este día también descendió el Ruach con poder. Te pedimos, Señor, el Espíritu en nuestras vidas que cambie, Señor. La única forma en que nuestro corazón, que es difícil, es un corazón engañoso, pueda cambiar como una metamorfosis, Señor, es a través de tu Espíritu. Pedimos tu Espíritu para ser transformados de gloria en gloria, mirando, Señor, tu escritura, que seamos bautizados con tu escritura, con tu palabra cada vez que vayamos a ella. Pedimos el Espíritu, Señor, al arrancar este nuevo mes para nosotros y nuestras familias. Pedimos sanidad, Señor, en nuestro medio. Y, Señor, la petición más importante, que nosotros y los hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, se aferren a tu Torah, Señor, como al árbol de vida al que queremos estar aferrados para siempre. Te alabamos, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendiciones para todos.